Nuevo vídeo, nuevo combate. Jean-Claude contra Van Damme. Puños, patadas, villanos asiáticos y no tan asiáticos se verán las caras en la esencia del cine de artes marciales de los 80. Si te dijera que un luchador belga adiestrado por un japonés se enfrentará al mismo luchador belga adiestrado por un tailandés, es posible que me dijeras que estamos ante un combate crossover. En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Contacto Sangriento, Deporte Sangriento en Perú o El Gran Dragón Blanco en Argentina y Chile, aunque hay que decir aquí que Perú se lleva el premio a la mejor traducción. El guión de Sheldon Lettich, Christopher Cosby y Mel Friedman nos propone la supuesta historia real de cómo Frank Dux, un capitán del ejército de los Estados Unidos, se ausenta sin permiso para participar en el Kumite, ubicado en Hong Kong, un torneo clandestino de artes marciales mixtas donde no hay reglas y donde deberá enfrentarse al temido campeón actual Chong Li. La intención de Dux para la victoria en el torneo es honrar a su maestro sensei Senzo Tanaka debido a la muerte prematura de su hijo, el cual quería participar en el torneo para honrar a la familia Tanaka, y en el que la base del argumento es la escalonada superación de los combates para llegar a la victoria. Sus mejores golpes son un argumento simple pero eficaz, unas situaciones y personajes convincentes teniendo en cuenta el contexto, incluyendo a un villano a la altura, y un ritmo correcto y efectivo que hace que la simplicidad de la historia sea un punto a favor hacia el resto de los componentes. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Kickboxer, con guión de Jean-Claude Van Damme y Marc Dissal, creo que lo estoy diciendo bien, y que nos narra la historia de Eric Sloan, un campeón de kickboxing que quiere demostrarse a sí mismo y sobre todo al mundo que es el mejor luchador. Ese afán de creerse el mejor le lleva a viajar junto con su hermano Kurt, que le acompaña como su asistente a Tailandia para enfrentarse a los mejores en Muay Thai, una decisión que pronto verá no ser tan fácil como llegar a un sitio y ya. El combate contra Tom Po, el campeón local, finaliza con una lesión que lo dejará paralítico de por vida. Su hermano Kurt tomará la decisión de ajustar cuentas con su adversario, pero primero deberá prepararse para el combate. Sus mejores golpes son un argumento igual de simple que el de su adversario, pero con suficiente interés como para saber cómo conseguirá su objetivo, una correlación de situaciones correcta para el cine de artes marciales y una consecución de situaciones un poco forzadas pero asimilables. Si comparamos las dos propuestas argumentales, de las que obviamente no podemos hacer comparativas shakespearianas, es posible que Contacto Sangriento tenga más puntos por su propuesta más coherente y una consecución correcta de acontecimientos. A Kickboxer, sin embargo, hay que perdonarle más asperezas. Puedo perdonar el ímpetu de Eric Sloan para ganar a toda costa llevándole a su lesión, pero es en la decisión de su hermano Kurt de ajustar cuentas la que no me acaba de convencer del todo. Teniendo en cuenta la experiencia y habilidad que tiene su hermano y al ver la facilidad con la que fue derrotado, que le hace pensar que ganará a Tom Po con un par de lecciones del maestro Xiang Chou. Recapitulemos. Campeón de kickboxing quiere viajar a Tailandia para enfrentarse al mejor. Pierde de manera humillante, con lesión fatídica incluida. Su hermano, con muy poca experiencia o habilidad en combate y que anteriormente le pide que pase de movidas, decide vengarle en un país que no conoce, sin ninguna experiencia en combate y que tiene dificultades para que alguien le enseñe Muay Thai. La motivación del personaje es un suicidio. Sin embargo, en Contacto Sangriento, sin ser un argumento nada del otro mundo, es más coherente con lo que expone, con una motivación simple pero correcta, y sin tantas coincidencias dramáticas de por medio. Los jueces tienen claro que el asalto es para Contacto Sangriento. ¡Oh! ¡Es imposible más rápido! Round 2. Fight! El reparto de Contacto Sangriento es conciso y con las necesidades justas. Empezamos por el protagonista, un Jean-Claude Van Damme que, aunque no era su primera aparición en pantalla, sí que era su primer papel protagonista. Y aunque ya vimos de lo que era capaz en su anterior aparición como antagonista de Retroceder Nunca, Rendirse Jamás de 1985, es en este Contacto Sangriento donde le vemos en su salsa y en el que sería su marca registrada de lo que veríamos después. Es por ello que golpea a su oponente con esa interpretación lograda, teniendo en cuenta que, antes que nada, es un artista marcial y no un actor. Su personaje como Frank Dux no necesita nada más que unos golpes bien ejecutados en pantalla. Los golpes siguen con el antagonista, Chong Li, interpretado por Bolo Yeung, papel que interpreta de maravilla como campeón sobrado, con una presencia digna del personaje. Los golpes siguen con Ray Jackson, interpretado por Donald Yip, como el personaje humorístico que todo luchador debería tener y que se convierte en parte de la motivación de Dux para ganar. Le seguirían los golpes de Senzo Tanaka, maestro accidental de Dux, interpretado por Roy Chiao, y la gran motivación para Frank en participar en el torneo como un gesto de honra hacia su maestro. Destacar al pobre Forrest Whitaker como ese impulsivo agente del gobierno con torpeza psicológica que intenta deportar a Dux de su deserción temporal. Junto con su compañero, golpean una última vez.
El reparto en Kickboxer no es tan variado ni ajustado a calidad, pero no va a dejar pasar la posibilidad de responder, y es que quizás son 3 los únicos personajes que defienden bien el asalto. Por un lado, el propio Jean-Claude Van Damme interpretando una versión anterior a Frank Dux, donde debe cultivar su mente y físico para preparar la venganza y que golpea contundentemente como la versión belga del personaje de Karate Kid, Daniel LaRusso, como un aprendiz un poco más crecidito, pero capaz. Una versión belga que también tenemos en Contacto Sangriento, la cual no se nos muestra como parte de la trama sino como flashbacks, pero que, en esencia, nos están explicando una versión más adulta de lo mismo. Un elenco de personajes sacados del molde de Karate Kid pero trasladados a una versión más adulta. El siguiente golpe lo da ese antagonista, Tong Po, como villano profesional donde solo le falta no reciclar para nominarlo al luchador diabólico del año. Y el tercer golpe lo da ese maestro en Muay Thai tan experto en artes marciales como distraído psicológicamente como para que le afecte la violación de su sobrina por parte de Tong Po, tanto como que le llegue un paquete de Amazon un día más tarde de lo previsto, hasta el punto de preocuparse mucho más de su perro que de su sobrina. El resto del elenco, incluido el colega norteamericano que solo está por contrato, solo defienden el asalto para Contacto Sangriento. No hay duda de que es el auténtico exterminador. Preparado, chico. No pasa de este asalto. Round 3. Fight! Por primera vez en el canal, un mismo compositor se enfrenta a sí mismo, Paul Herzog contra Paul Herzog. La banda sonora de Contacto Sangriento acompaña al film con elegancia y sin protagonismos pero con acierto. Es por ello que asesta diversos golpes a su contrincante, incapaz de pararlos. Las melodías son acertadas para cada momento y la épica de cada combate se ve bien reflejado musicalmente hablando. Sinceramente, disfruto mucho de la banda sonora de Contacto Sangriento, una partitura tan bien resuelta como para influenciar a otros en el género. Los efectos sonoros son también parte importante en este apartado que añaden más golpes en ese sentido. Un apartado sonoro general imponente, tanto por música como por efectos, que domina el asalto. La banda sonora de Kickboxer se prepara para dar respuesta. Los golpes quizás no serán tan fuertes como los de su oponente, ya que la fuerza musical de Herzog en este trabajo es menor, tanto en porcentaje como en calidad. Aún así, consigue acertar algún que otro golpe mínimo debido a la correcta introducción de la misma. El apartado sonoro golpea también con diversos golpes dirigidos hasta cierto punto, pero los jueces lo tienen claro. Asalto para Contacto Sangriento por un apartado sonoro excelente. ¡Toma ya! Por primera vez en el comité ya ha batido un récord mundial. ¡Ah! ¡Un tigre! Round 4. Fight! La dirección artística de Contacto Sangriento entra en el ring con seguridad, tantea a su oponente y se dirige directo para asestar un golpe con esa puesta en escena resultona, un vestuario y variedad de estilos y personajes más que correctos, y una fotografía cumplidora lista para deleitarnos con los combates. No se le puede pedir más a la cinta teniendo en cuenta su presupuesto, origen y productores. De hecho, estoy convencido de que la saga de videojuegos de Capcom Street Fighter se vio muy influenciada en su tan clamorosa segunda parte Street Fighter 2, y es que no puedo evitar ver a Dalsim, Honda, Balrog y otras influencias muy poco dudosas. La dirección artística de Kickboxer se recupera sin problemas de los golpes y asesta diversos combos por esa puesta en escena quizás más trabajada para el espectáculo. Un ambiente más dirigido hacia el culto al deporte de artes marciales y un apartado visual en ocasiones correcto y en ocasiones buscando la épica del momento, pero hay sombras y luces, cosa que no tiene Contacto Sangriento, la cual lleva un tono más justo y acorde para la historia que nos explica. Asalto para Contacto Sangriento por decisión dividida. No lo entiendes. No, eres tú el que no quiere entenderlo. Soy el mejor. Y esta es una oportunidad de demostrarlo. Round 5. Fight! Los 3 directores, sí, es un combate desigual en número pero no en calidad. Newt Arnold, Mark Dissal y David Worth entran en el ring y se saludan convenientemente. Empieza el asalto y Newt rodea a sus contrincantes. En un momento de despiste, asesta varios golpes con una dirección de manual pero con un toque certero del buen cine de acción de artes marciales de los 80. Y es que Contacto Sangriento se ve influenciada por otra grande del género, Operación Dragón, protagonizada por el gran Bruce Lee. Por favor, ponte en pie si estás viendo el videocombate al oír su nombre. De hecho, yo me he puesto en pie para nombrarlo.
Influencia declarada en el propio film por sus propios personajes como sello y crédito sin excusas. Bueno, chico, ha empezado la Operación Tigre. Y es que, aunque hoy en día las coreografías se harían con más dinamismo y espectáculo, no echo en falta nada en los combates. Están correctamente filmados sin ningún otro fin que mostrar lo justo sin despistar. Una propuesta directa y efectiva de mostrar la narrativa sin florituras pero sin roturas. Un trabajo artesanal que a día de hoy aún se aguanta con dignidad. Los directores Mark Diesel y David Worth voltean a su contrincante sin saber cómo coordinar los golpes. Empiezan con golpes débiles para tantearlo con una dirección más ajustada a lo esencial, con una propuesta más ochentera quizás y más enfocada a rellenar los vacíos argumentales, pero que si entramos en comparativas sale perdiendo. Las escenas de combate en Kickboxer no llegan al nivel de Contacto Sangriento, haciendo que no acierte los intentos de golpear a su contrincante. Asalto para Contacto Sangriento. Si quieres ver pelear de verdad, ve a verme al Kumite. Yo también he venido a pelear. ¿No eres muy niño para el Full Contact? ¿No eres tú muy viejo para los videojuegos? ¿No te jugarás otra? Sí. La escena Hadouken de Contacto Sangriento es para mí la escena del enfrentamiento final donde tanto Van Damme como Frank Dux lo dan todo para deslumbrar y ganar. Es en este punto donde Van Damme se luce con su presencia como artista de artes marciales y, por qué no decirlo, con una actuación correcta para ser un novato. No olvidemos que en esa época competía con Chuck Norris, Steven Seagal y Jackie Chan como principales oponentes en el cine de acción de artes marciales y que, para ser honestos, Jean-Claude Van Damme es de los pocos artistas de artes marciales que se preocupó en dar la talla como actor. La escena Hadouken de Kickboxer, no voy a poner como escena Hadouken el famoso baile meme de Van Damme haciendo el ridículo, aunque si somos estrictos debería ponerla como la primera escena que nos viene a la mente cuando se nombra una película, pero si somos serios, la escena Hadouken de Kickboxer sería para mí esa previa del enfrentamiento final con esos puños encolados en cristal roto que te hacen el prólogo visual de que esto va en serio. Un detalle aparentemente sin importancia, del que solo se prepara el espectador verbalmente unas escenas antes, pero que no tienen el mismo efecto y que te ponen alerta de que a partir de ese momento se van a repartir hostias como panes, lo que hayas visto antes no cuenta. Es un recurso visual tan sencillo como efectivo. El golpe Hadouken lo recibe Contacto Sangriento por poco. La venganza es un impulso peligroso, pero hace poderoso tu brazo. Fight! El combate está bastante equilibrado, pero con una tendencia clara a la victoria de Contacto Sangriento, y es que las dos propuestas, muy similares en concepto, pero con diferencias importantes en cuanto a contenido, son deudoras de su época, con un aire desenfadado argumentalmente. Y es que si nos ponemos a buscarles puntos débiles, tenemos por el lado de Contacto Sangriento una subtrama de persecución por parte de los agentes que buscan a Dux totalmente prescindible. No solo prescindible, hace bajar la nota final, ya que nos lleva a situaciones ridículas con persecuciones vergonzosas para el público. En cuanto a Kickboxer, todavía hay más escenas ridículas e imperdonables, con situaciones aún más absurdas e inconexas más propias de un episodio random del equipo A que de una película de acción de artes marciales. Véase, por ejemplo, la escena donde Taylor irrumpe cual Chuck Norris para salvar la situación. Las dos películas son iconos del cine de acción de artes marciales, pero Contacto Sangriento se alza con la victoria por una propuesta mucho más coherente y correcta que Kickboxer. La influencia en la cultura popular de Contacto Sangriento no ha sido desconocida. Solo por poner un ejemplo, podríamos nombrar al personaje de Mortal Kombat Johnny Cage con una más que evidente traslación de Frank Dux al famoso videojuego. Pero si somos sinceros, sin pensárnoslo mucho, así como Kickboxer se vio influenciada por Contacto Sangriento se puede decir que se vio influenciada por Karate Kid de 1984, como ya he comentado antes, donde un personaje con pocas habilidades en artes marciales es entrenado por un maestro haciendo uso, en parte, del concepto de las famosas buddy movies, donde los dos personajes tienen que aprender también a entenderse. Pero es que Karate Kid podría haber sido influenciada por la película El mono borracho en el ojo del tigre o El maestro borracho, sí, punto para Latinoamérica de nuevo, de 1978, con Jackie Chan como protagonista, donde un aprendiz de artes marciales es entrenado por un maestro con problemas de alcoholismo. Pero quizás El maestro borracho también tuvo influencias de su semi-precuela, La serpiente a la sombra del águila, de 1978, donde un luchador de artes marciales aprende un nuevo estilo de un maestro singular.
Seguramente podríamos seguir hasta llegar a un punto en que daríamos la vuelta o con bifurcaciones como por ejemplo la famosa serie animada Dragon Ball, donde un pequeño niño con cola de mono es adiestrado por el maestro Muten Roshi. Sin embargo, todas y cada una de ellas hablan de lo mismo. La motivación final del personaje es la venganza, o en el mejor de los casos, como en Contacto Sangriento, el ajuste de cuentas como motivación extra por la derrota de su amigo Ray Jackson. Un tema universal para todo tiempo y lugar. No sé por qué hoy me he puesto más filosófico de lo normal. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque me estoy entrenando en Muay Thai con santillas en las orejas para vengar la muerte de mi perro de unos gánsteres indeseables. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Ha sido un gran combate, amigo. ¡Gran pelea!